Accedo a darle el paso al docente. Le hacemos anfitrión en este momento. Puede proseguir. Doctor, puede proseguir. Muchas gracias. Doctor, puede proseguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Buenas noches. Qué gusto volverles a ver. Espero que ahora sí tengamos una clase espectacular. Y bienvenido a este primer diplomado de autismo y TDAH direccionado a intervención en el aula escolar. Sí, antes de comenzar quisiera pues, si podemos abrir un ratito las cámaras y se pueden presentar para conocerles de qué parte son, de qué ciudad de nuestro bello y hermoso país se conectan y a qué actividades se realizan. Así que sí, por favor, nos tomamos unos minutos y podemos abrir las cámaras. Por ahí está Daniel Santos. Buenas noches, Daniel. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Doctor Juan, perdón que le corte, por favor. En este momento le dejo como anfitrión de la reunión para que me ayude admitiéndoles a los participantes. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Listo, son todos suyos. Bienvenidos Daniel, Elvis, Lucy, Nicole, Rocío, también doctor Juan. Esperemos que a lo largo de estos 3 meses sé que vamos a aprender muchísimo. Aprovechen todo ese conocimiento del doctor Juan Enrique Villacís y le dejo como anfitrión de la reunión. Damos inicio a este diploma. Muy bien, a ver si está por ahí Daniel. Hola, Daniel, buenas noches. ¿De qué parte del país nos acompañas? Daniel, ¿me escuchas? Bueno, parece que no está. Lucía, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿En dónde te encuentras? Soy de acá de la provincia de Santo Domingo. De Los Ángeles, perfecto. ¿Y Sí. a qué te dedicas? Bueno, por el momento no me dedico a nada, soy todavía ama de casa. Ya, Ujú. pero eres psicóloga, No, psicoterapeuta. o sea, recién nomás terminé mi tecnología en desarrollo infantil integral y por eso me estoy preparando. Perfecto, bienvenida. Ujú. ¿Ya? ¿Qué te Gracias. motivó a seguir este diplomado? Porque he estado en un centro pedagógico humanista Munaja y ahí he estado haciendo mis prácticas y todo eso me gusta, o sea, trabajar con los niños. Perfecto, muy bien, Ajá, bienvenido. ¿Ya? gracias. Perfecto, muy bien. Vamos con Rocío. Gracias, Lucía. Vamos con Rocío, ¿está por ahí? Sí, Y por buenas favor, noches puedes con abrir la todos. cámara. Hola, Rocío, buenas noches, gusto de saludarte. ¿En dónde te encuentras? Soy de Cayam. Eres de Cayambe. Ajá. Eres de los bizcochos, del queso de hoja, el manjar de leche. Perfecto, ¿y Sí. a qué te dedicas? Actualmente soy comerciante, tengo un negocio de calzado. ¿Y qué te motivó en este diplomado? A mí me motivó mi hijo, tengo un hijo con TDAH. ¿Ya? ¿Qué edad tiene tu hijo? Va a cumplir 11 años y quiero conocer y aprender un poco más acerca Perfecto, muy bien, de eso. bienvenido. Estás Ujú. en el sitio perfecto. Gusto en Gracias, saludarte, bienvenido. Un fuerte abrazo desde acá de Quito. Vamos gracias. con Nicole, ¿está por ahí Nicole? Nicole, si por favor puede abrir la cámara. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Nicole? Buenas noches. Muy bien. Espero que ¿En usted dónde te también esté bien. encuentras? En Santo Domingo. También en Santo Domingo de los Áchilas. ¿A qué te dedicas? Sí. Actualmente soy estudiante de psicopedagogía en los últimos semestres y por ende ya se entiende por qué elegí el curso. Ya, perfecto. ¿En qué universidad te encuentras? En la Universidad Estatal de Quevedo. Ya, perfecto, bienvenida. Ya, ¿y qué te Gracias. motivó a seguir este diplomado? Realmente me lo recomendaron y me interesó porque como tal el autismo y el TDAH no lo ahondamos mucho. Entonces, revisando, vi que las estrategias que ustedes presentaban estaban bastante asequibles y me llamaron la atención. Así que para seguir aprendiendo, nunca está de más. Perfecto, muy bien, bienvenida. Ya vamos con María Pérez, por ahí se encuentra María Pérez. Hola María, buenas noches.
María. Ahí está. Vamos con Elvis. Hola, ¿qué tal? Elvis. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Elvis, Eh, buenas noches. Gusto en saludarte. ¿En dónde te encuentras? soy de Cuenca. Eres de Cuenca. Chévere, estás en el Austro. Estás en Sí, Viena al sur. ¿Y a qué te sí. dedicas, mi estimado Yo soy, Elvis? yo soy fisioterapeuta, pero Ya, tengo mi primera carrera que es licenciatura en educación, mención educación especial. Entonces ya, estoy avalando el título acá en Ecuador y pues obvio necesito estar en cuanto a la vanguardia. Entonces por eso me sumé a este diplomado. ya. ¿De dónde eres? Venezuela, De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? de la sierra igual. De la sierra. Perfecto. O sea, estás en tu Papayal. El frío de Sí, Cuenca, una igual que ciudad el muy frío de la parecida a sierra de Cuenca. Venezuela. Chévere, ¿Perdón? muy bien. El frío de Cuenca, igual que el frío de la sierra de Sí, Venezuela. sí, sí, Ya no ha sí. cambiado nada. No, gracias a Dios no. Ya. ¿Qué tiempo estás acá? Vamos 12 años ya. 12 años. Sí. Ya, pues entonces ya tienes la doble nacionalidad. En teoría sí la tenemos. En Sí la teoría tenemos, y con en nuestro práctica, país permite tener 5 nacionalidades. ya, chévere, muy bien, bienvenido. Perfecto, A usted, espectacular. doctor, hasta luego. Vamos con Alison. Buenas noches, Alison. Alison, ¿me escuchas? No, no me escucha. Buenas noches. Sí, por favor, ¿puedes abrir la cámara, Alison? Sí, claro, ya le hablo. Mm, mm, mm. Tranquila, no te preocupes. Eso pasa en las mejores familias. Gracias. Esperen un momento. A ver a tu papá. Ah, creo que está Yasmina por ahí. Yasmina, Ahí sí. Hola, ¿cómo está? abra la cámara, por favor. Claro. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Yasmina? Gusto en saludarte. ¿De dónde eres? Soy de Santo Domingo de Los Áchilas. Ya. ¿A Ajá. qué te dedicas? Bueno, soy psicóloga infantil, terminé mi máster en psicopedagogía y estoy estudiando un masterado en neuropsicología. Bueno, me dedico netamente a trabajar con niños con trastornos del neurodesarrollo. Ese es mi fuerte realmente, de lo que me he dedicado ya prácticamente desde que me gradué, que ya va a ser mucho tiempo. Y tengo mi propio centro en el cual trabajo con varios profesionales. ¿Y dónde estás obteniendo tu maestría en neuropsicología? En España, En línea, ajá, en línea, en la UNIR. ajá. Bueno, muy bien. ¿Qué te motivó a estar por acá en el diplomado? Más que todo porque actualmente nos están llegando muchos casos a consulta, eh, más que todo con TEA, con TDAH y mucho más con el tema del manejo de la conducta y frustraciones. Entonces, me gustaría aprender nuevas técnicas, nuevas formas de poder trabajar con los chicos. Perfecto, muy bien. ¿Cómo va el clima en Santo Domingo de los Áchilas? Mucho calor. Bueno, calor, Santo Domingo yo creo que para describirlo exactamente es como la mujer. O sea, por un rato está un sol radiante y en un momento está una lluvia inmensa. Entonces, Santo Domingo yo digo que es como la mujer, nunca sabes cuándo va a cambiar el clima. Son inestables, variables. Así es, variable. Sí. Pero conste que tú dijiste, yo no he dicho nada. No, sí, yo lo digo así porque yo soy mujer y yo digo, bueno, a veces estamos de un buen genio y muchas veces como que Uy, cambiamos rápidamente. uy, qué miedo, qué susto. Muy bien. Bienvenida, Yasmina. Gusto Muchas saludarte. gracias. ¿Qué pasó Gracias. con Allison? Allison. Bueno,
Qué gusto encontrarme con ustedes. Parece que hay un grupo totalmente diverso y eso le hace espectacular. Por acá también tenemos una nueva compañera, María Mercedes. ¿Cómo estás, María Mercedes? Bueno, parece que hay algún problema también con conectividad, pero bueno, lo importante es que estén presentes en las clases. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a dar inicio a la primera clase. Recuerden que tenemos los días lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Hoy tenemos una clase espectacular. Y como habíamos dicho anteriormente, vamos a dividir en 3 grandes partes este extenso y hermoso, bello diplomado, ¿sí? Me parece un buen número. Esperemos que de a poco vayan integrándose en las próximas semanas más compañeros que quieran especializarse. Vamos a hablar hoy sobre neurobiología, que es un tema bastante fuerte. Y la próxima hablaremos, bueno, hoy vamos a hablar de neurobiología del niño en condición de autismo. La próxima clase hablaremos de neurobiología del niño con TDAH. Y la próxima iremos ya profundizando con las nuevas pruebas y test que vamos a analizar. De hecho, ya tengo listas las pruebas. Sí, les enviaré al grupo de WhatsApp para que por lo menos lo tengan impreso y poder trabajar de aquí en unas 3 semanas, ¿ya? Bueno, chévere, estoy muy contento de verles y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Me avisan, porfa, si se, se puede apreciar. Muy bien. ¿Ya? Vamos a hablar entonces hoy rápidamente sobre neurobiología del autismo y había traído a colación para que ustedes se den cuenta en realidad con qué tipo de trastorno, por decirlo así, aunque yo no utilizo este término con mucha frecuencia, vamos a recorrer en estas casi 1 hora y 50 minutos. Sí, algunos datos de acuerdo a la OMS hasta el año 2023. Sí, el trastorno del autismo va en ascenso. Esto quiere decir que en el año 2023, 1 de cada 36 niños sí tienen el trastorno del espectro autista. Esto quiere decir que para nosotros los psicólogos, los psicoterapeutas, los neuropsicólogos, los psicólogos infantiles, vamos a tener trabajo de largo, gracias a Dios. Y la prevalencia, que realmente sí, realmente es un tanto preocupante, la prevalencia ha aumentado en un 178% desde el año 2000. ¿Ya? Eso quiere decir que todavía continúa en ascenso. ¿Ya? Y vamos a enfocarnos de la neurobiología para que vayamos conociendo algunas de estructuras corticales. Por cierto, las presentaciones son muy actuales, ¿sí? Y sé que les va a gustar. Es porque no son hechas en PowerPoint, es otro programa. ¿Sí? Y eso significa que ya retomando el asunto de la prevalencia, significa que esto va todavía en ascenso. Perfecto, muy bien. Veamos entonces la siguiente presentación. Ya. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la clase o la presentación del día de hoy? Vamos a comprender todo tipo de mecanismo neurobiológico, ¿sí? Ese es el punto de partida. Ese es la salida, ¿sí? Ese es el punto de inicio. Tratar de comprender todos los mecanismos neurobiológicos que se presentan a nivel de la corteza. En segundo lugar, vamos a explorar las bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista, ¿sí? Generalmente muchos diplomados no parten desde acá, pero en este que marca la diferencia, vamos a hablar mucho sobre la neurobiología. Y en tercer lugar, vamos a examinar avances recientes del año 2023 hasta la actualidad. Pasaremos por algunos descubrimientos en investigación neurológica del TEA de última generación y vamos a analizar los biomarcadores que se están utilizando con frecuencia. Para finalizar, patrones de desarrollo cerebral y los indicadores biológicos que son los que realmente apuntan a un buen diagnóstico del TEA o del trastorno del espectro autista o el niño en condición de autismo. Y finalizaremos, eso vamos a ver hoy, explorando algunas implicaciones clínicas. Muy bien. Finalizando con
el impacto entre el diagnóstico temprano y el tratamiento. Recuerden que no hay un diagnóstico presuntivo ni tampoco un diagnóstico diferencial. Hablaremos de un diagnóstico temprano, ¿sí? Y ya el tratamiento. Para la próxima clase del día lunes, ya hablar de neurobiología del TDAH y ya ver algunas pruebas que se utilizan para poder evaluar. Muy bien. Luego de entonces, el primer tema que nos compete el día de hoy, que es la introducción al trastorno del espectro autista, ¿sí? Y lo vamos a definir. Yo aquí he hecho algunas recapitulaciones de tres manuales internacionales, de acuerdo al DSM-5, TR, el C11 y parte del CI10. Y menciona que el TEA comprende un espectro de condiciones de neurodesarrollo, así de sencillo, ¿sí? El término de espectro significa una variedad, ¿ya? De condiciones que se presentan como parte del neurodesarrollo. Y las manifestaciones, obvio, es lógico suponer, varían en severidad y la presentación clínica, ¿sí? Que bien pueden ser mediante una observación, mediante una entrevista, obviamente se hace la entrevista a los padres, ¿sí? Y mediante la aplicación de algunas pruebas o test psicológicos. La prevalencia a nivel mundial afecta el 1 al 2% de la población mundial. Es una prevalencia realmente muy alta, ¿sí? Muy alta. Y la proporción hombre-mujer es aproximadamente de 4 a 1. Esto quiere decir por 4 niños hay una mujer. Hay que considerar que en la mujer o en la niña no se llama espectro autista, sino se llama síndrome de Rett. Que eso ya lo haremos analizando más adelante. Recién estamos iniciando en este proceso y vamos a aprovechar todo el tiempo posible. Y realmente lo que llama mucho la atención a estas alturas es las tasas de diagnóstico, ¿sí? Estas tasas van aumentando globalmente, y yo diría hasta de una manera muy vertiginosa. Esto quiere decir que va en ascenso. Y cada vez más se van descubriendo situaciones nuevas, porque para poder entender el espectro autista o el TEA, se inicia desde la neurobiología. Por eso hoy en día hablamos de la neurobiología del TEA, hablamos de la neurobiología de la conducta, hablamos de la neurobiología de la dificultad de aprendizaje, hablamos de la neurobiología de las emociones, hablamos de la neurobiología de la lectura, de la escritura, etcétera, ¿sí? Todo relacionado al proceso de las neurociencias. Entonces, si es así, es lógico suponer que nos estamos encontrando frente a una serie de historias de investigaciones que se realizaron durante toda la línea del tiempo, ¿sí? Fíjense ustedes que en el año de 1943, a quien se le considera el padre del autismo, Leo Kanner publicó la primera descripción clínica y estaba basada exclusivamente en la sintomatología, ¿sí? Y obviamente para la época, recuerden que en 1943 estaban en pleno siglo XX, Leo Kanner pues publicó, no solamente en artículos, sino en muchas publicaciones bibliográficas que realizó sobre las descripciones clínicas del autismo. O sea, no nos estamos topando con algo reciente, algo nuevo, algo novedoso, algo diferente. Esto parte desde el año de 1943. Y si realmente hiciéramos una retrospectiva en la línea de tiempo, eso viene ya desde la época de Freud, desde 1800 y algo más, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. En el año de 1970 hasta el 90, ¿sí? Se cambió de paradigma. Eso quiere decir que se pasó de la teoría psicogenética a la neurobiológica. Y eso ha marcado un hito en el conocimiento de la neurobiología como tal, porque ahora se tiene mucho más de elementos de juicio, se cuenta con con neuroimágenes que hacen mucho más fácil el diagnóstico, ya no un diagnóstico diferencial, sino un diagnóstico ya definitivo. Entonces se cambia de paradigma, ¿sí? Desde el año 1970 hasta el 90, pero en el año 1990, con el advenimiento de las neuroimágenes, la revolución de la tecnología, ¿sí? Realmente despegó este paradigma y pasa de la psicogénica,
o psicogénica a la teoría de la neurobiología. Y eso fue un factor muy, muy importante, ¿sí? En el año de 1990, estamos a finales del siglo XIX, hasta el año 2010, estamos ya en pleno siglo XXI, existen los avances revolucionarios de las técnicas de la neuroimagen, que sí lo vamos a ver, ¿sí? Ustedes deben darse cuenta, en primer lugar, que hoy la neuroimagen juega un rol importantísimo. Y eso hace que no solamente manejen neurólogos, sino que también parte de la rama de los neuropsicólogos. ¿Sí? Hoy se conoce neuroimágenes como tomografía computarizada, tomografías funcionales de última generación, muchas de ellas son hasta de octava generación, y también se habla de electroencefalograma, que sí lo vamos a ver, ¿sí? Pero no lo voy a entrenar en el uso y manejo de la lectura para poder interpretar, sino más bien conocer detalles específicos de qué información importante nos puede dar a través de la neuroimagen. Esto sucedió desde 1990 hasta el 2010 y actualmente, desde el año 2010 hasta la presente fecha, las neuroimágenes han estado siempre presentes. Súmese a eso la serie de test que se han modificado, que se han actualizado y que han cambiado el curso de la historia de la investigación dentro de la neurobiología del autismo. Esa es la forma correcta con la que se debe iniciar un proceso de entrenamiento de esta envergadura, ¿sí? Entonces, desde 1943 hasta el 2010, que es el presente, incluyendo 2025, que son apenas 15 años de donde la tecnología ha evolucionado muchísimo, ya estamos incursionando de a poco con inteligencia artificial, ¿sí? Se integra el área multimodal y el análisis de Big Data. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver luego. ¿Qué significa una integración multimodal y un análisis de Big Data? Obviamente está relacionado ya con últimas tecnologías de neuroimágenes. Muy bien. Veamos entonces algunas manifestaciones o características clínicas típicas del niño en condición de autismo. ¿Y por qué digo condición? Porque realmente es el término que se maneja hoy en día. Veamos la comunicación social. Ustedes saben muy bien que la comunicación social es el puente que nos permite a nosotros como seres humanos podernos socializar. De hecho, está implícito ahí lo que es de habilidades sociales, relaciones personales, y esta comunicación social genera o se presenta déficit significativos en integración social. Esa interacción social y comunicación recíproca es típica del niño en condición de autismo, ¿ya? No le permite socializar, ¿ya? Luego vamos a ver algunos estudios de casos en los próximos encuentros que vamos a tener. Si estamos hablando de una comunicación social, eso quiere decir, en otras palabras, que genera dificultad para poder comprender y entender las señas sociales, alto, sigue, ven, chao, etcétera, y mantener conversaciones, sean básicas, clásicas o elementales, hasta conversaciones un poco más largas, duraderas y permanentes. Comportamientos restrictivos, sí, que son nuevos términos que nunca antes se han utilizado dentro de la neurobiología, son patrones repetitivos, lo que antes se conocía como estereotipos, ¿no? O se llama comportamientos restrictivos, son aquellos patrones repetitivos de comportamientos e intereses restringidos, el dedo de mano, el movimiento del cuello, lo que salta, lo que hace expresiones de gusto, de felicidad, de satisfacción, y algo realmente muy importante es la adherencia inflexible a las rutinas. Si bien es cierto, la rutina juega un rol importante en la intervención, pero esa adherencia inflexible genera dificultad cuando se quiere imponer o impartir rutinas generando resistencia al cambio. Muchas veces se tapa los oídos como para decir, bueno, no lo voy a hacer, no me molesten, déjenme tranquilo, déjenme vivir mi vida, ¿sí? Como el niño que está en la presentación. Pero realmente algo que se ha aparecido últimamente gracias al aporte de las neuroimágenes son los problemas de sensorialidad. ¿Qué es la sensorialidad? ¿Sí? Es la hiperaumento o hiposensibilidad de estímulos sensoriales. Ustedes saben que los sensorios, oído, gusto, olfato y tacto,
hay más de 16 sensorios, están muy irritables o hiposensibles, ¿sí? Estímulos sensoriales, ruidos externos, que eso en muchas ocasiones genera respuestas atípicas, que no son normales, que no se ubican dentro del parámetro de la norma, o también conocidos como inputs visuales, que son auditivos, muchas veces son táctiles, o se tapan las orejas, o salen corriendo, en fin, ¿ya? Y la variabilidad, que es un aporte nuevo de las neuroimágenes, es el amplio espectro de manifestaciones clínicas y niveles de gravedad. Hoy se habla incluso de comorbilidad, ¿sí? Del niño en condición de autismo y comorbilidad del niño con TDAH, que hay muchas similitudes, ¿sí? Por eso cuando veamos el tratamiento y la forma como vamos a manejar la conducta, pues realmente no habrá gran diferencia entre estos grandes grupos. De tal forma que nos encontramos con un perfil realmente cognitivo y habilidades muy heterogéneas, muy variables, muy cambiantes, muy irritables, muy difíciles de poder sobrellevar. Y eso cada vez es mucho más complejo, por lo que es necesario que el terapeuta, la persona que esté con el niño, pues disponga de un arsenal, entre comillas, de planes de programa de intervención, que sepa cómo manejar conducta, ¿sí? Sí, vamos a ver en los próximos encuentros materiales, les mandaré a hacer algunos como parte del trabajo. Bueno, en fin, es un diplomado que tiene más práctica que teoría, ¿sí? Veamos la heterogeneidad del autismo. Yo lo había dividido prácticamente en 4 grandes grupos, ¿ya? El espectro clínico, que es una variedad de manifestaciones que va desde la parte sutil hasta las más profundas. Cuando hablamos profundas son complejas, difíciles. La presencia de comorbilidades que hasta la década de los años 85 no eran visibles, no eran manifestables, hoy se presentan entre el 40 y 70% de condiciones médicas que están asociadas, ¿ya? Que vamos a hablar luego sobre las comorbilidades. Si recuerdan ustedes que en el año 85, los que somos de la generación X, no los millennials, sí, prácticamente mucho no se conocía de las comorbilidades, o si había en ese entonces, sí, pasaba de manera desapercibida. ¿Y cómo fue el aporte de las neuroimágenes, la presencia de las comorbilidades? Porque fueron detectadas a tiempo, especialmente con electrocefalogramas, por emisión de positrones, por tomografías de AG computarizada, por PET o por tomografías funcionales, que sí lo vamos a analizar. Los apoyos, que ustedes vieran en el gráfico, ¿sí? Existe una variedad en las necesidades de apoyos y servicios requeridos. Eso hace que cada vez sea mucho más interesante. Ya no es tan cansado ni tan monótono el proceso terapéutico, porque se dispone de muchos niveles de heterogeneidad y eso le hace hasta cierto punto a la persona que se involucra en el tratamiento a buscar nuevas formas y estilos de capacitación o de aprendizaje. Y finalmente las trayectorias, ¿sí? Que son diferentes trayectos de desarrollo que se presentan a lo largo de todo el tiempo. Recuerden que para el autismo no hay cura. Hay un tratamiento por vida y eso le va a acompañar al niño o a la niña durante toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? ¿Sí? Estar altamente capacitados, por un lado, disponer de materiales técnicos de instrumentos para la aplicación, por otro lado, y saber evaluar, ¿sí? Entonces, conocemos la heterogeneidad del autismo, pues yo creo que también sería muy importante ver qué es lo que pasa en la corteza. Y para eso, pues es obvio darse cuenta que tenemos que conversar un poquito sobre la anatomía cerebral del autismo, ¿sí? Que son aportes significativos gracias a las neuroimágenes, especialmente las funcionales. Yo he traído aquí las más importantes y las de última generación, muchas veces que ni siquiera todavía están publicados en artículos y en libros científicos, ¿ya? Del 15 al 20%, ¿sí? Del 15 al 20%, es bien alta la prevalencia, ¿sí? Este tipo de niños en condición de autismo presentan macrocefalia temprana, ¿sí? Recuerden que hay macrocefalia, macro, ¿sí? No hidro, macro, ni micro, macro.
Sí, temprana, esto quiere decir que hay un ligero aumento. Ustedes miran la imagen del lado izquierdo de la presentación para darse cuenta de la diferencia. Ya luego vamos a ver en las próximas clases ya con cerebros en vivo. ¿Sí? Y estos porcentajes de casos presentan realmente una circunferencia craneal aumentada. Ahora, ustedes saben que el cerebro funciona en red. Y tenemos que destacar dos partes bien importantes en las cuales el ser humano, en condiciones estables o normales, los utiliza con mucha frecuencia. ¿Sí? El hipocampo, en donde se consolida la memoria, por un lado, y en segundo lugar, tenemos el sistema límbico, que es la base en donde se producen las emociones. ¿Ya? Entonces, si hay un porcentaje de casos de TEA con macrocefalia que presentan una circunferencia craneal aumentada, ya podrán imaginarse qué es lo que sucede con el hipocampo y qué es lo que sucede con el sistema límbico, en donde se consolida justamente las emociones, y en el hipocampo, obviamente, la memoria. Del total 10%, existe una alteración en el compuesto bioquímico de la materia gris. ¿Ya? Bueno, esto es el resultado de muchas investigaciones de laboratorio de cerebros in situ, no post-mortem, in situ, ¿sí? Y esa alteración de materia gris, esa alteración que se enfoca, es la variación de la densidad en regiones específicas. ¿Cuáles son esas regiones específicas? Del lóbulo frontal. Recuerden que el lóbulo frontal es la base en donde se producen las funciones ejecutivas. Y eso hace que obviamente el componente químico de la materia gris en esa densidad se vea alterado entre el 2 y el 10%. Pero entre el 5 y el 15% aproximadamente existen cambios corticales, y esto es lo que realmente llama mucho la atención. Existen diferencias en el grosor cortical en áreas de comunicación social, ¿sí? Estamos hablando muchas veces del glóbulo temporoparietal, ¿sí? En el lenguaje no se ha logrado detectar hasta el momento algún problema, ¿sí? El área de Broca se mantiene intacta. Ya luego vamos a ver un recorrido de diferentes áreas, de acuerdo a las áreas de Broca, para que ustedes conozcan. Es importante que tenga una base neuroanatómica bien robusta y bien consolidada, y eso ayuda mucho en ese proceso, ¿sí? Veamos qué ha pasado con este tema espectacular que es la neuroimagen estructural, ¿sí? Vemos algunas características. El volumen cerebral, ¿sí? Ha aumentado significativamente en los primeros años de vida. Si bien es cierto, el niño puede manifestar problemas de un posible diagnóstico de autismo, sin embargo, yo recomiendo no hacer tan caso a unas evaluaciones entre 2 y 4 años, porque todavía no ingresa a un proceso de educación formal, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que mientras no participe el niño en un proceso de lectoescritura o un proceso de enseñanza de lectoescritura, pueda que cambie o pueda que sea un diagnóstico realmente diferencial. El cuerpo calloso, que es la estructura en la cual une los dos hemisferios derecho e izquierdo, del 15 al 20% es más delgado en personas con autismo. ¿Ya? Entonces, miren con qué neuroimagen estructural nos estamos encontrando. Cómo se marca la diferencia. O sea, no es cuestión de decir simplemente es que el niño es autista, ¿sí? Por el área social, por el área del lenguaje, por la parte cognitiva. No, hay un componente, ¿sí? Hay un componente de neuroimagen, hay un componente neuroanatómico, hay un componente de neuroimagen estructural. Y las estructuras del sistema límbico, en donde se consolidan las emociones, presenta alteraciones en la amígdala o en el hipocampo. ¿Ya? Entonces, sí, amerita que en este diplomado como que nos hagamos, no un mea culpa, pero sí nos motivemos a manejarlo ya con mayor nivel de profesionalismo. Pero existen otras regiones, sí, ya de manera general, con variaciones en el cerebelo,
¿sí? Usted sabe que el cerebelo es el órgano que se encuentra en la parte posterior de la corteza, cuando digo corteza del cerebro, en la que interviene exclusivamente para el equilibrio, tanto para el equilibrio estático como para el equilibrio dinámico. Entonces, ya hay variaciones en el cerebro, especialmente en las células de Purkinje, ¿sí? Y algunas variaciones en los ganglios basales. Mire cómo se puede entender el niño en condición de autismo desde la neurobiología. Hemos visto la neuroanatomía, ahora estamos viendo la neuroimagen estructural. Esto es ya prácticamente a otro nivel, ¿sí? Pero bueno, avancemos, ¿ya? Seguimos con la neuroimagen funcional. ¿Ya? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa con la activación cerebral atípica, que no se encuentra en los parámetros normales? Son patrones diferentes que procesan información social y emocional. ¿Ya? Son patrones diferentes, ¿sí? Que al procesar información social y emocional activan la corteza de forma atípica. Hay una hipoconectividad. Si hablamos de hipo, significa una baja, hiperaumento, una hipoconectividad de actividad cerebral. Eso quiere decir que hay una menor comunicación entre regiones cerebrales distintas. Por eso tarda el niño en emitir una respuesta. Hablamos de una hiperconectividad local. Eso quiere decir que existen demasiadas conexiones o hay conexiones excesivas típicas que se presentan en algunas regiones cerebrales específicas, ¿ya? Y hablamos de alteraciones DMN, ¿sí? Que son cambios que se producen en la red, muchas de las veces por defecto durante el estado de reposo, que cambia al estado de vigilia, ¿sí? O pasa del reposo a una actividad, ¿ya? Entonces, miren el aporte significativo de las neuroimágenes, realmente es muy importante, ¿ya? Veamos la conectividad cerebral. Recuerden ustedes que el cerebro funciona en red. Entonces, estamos hablando de una integración de información compleja. ¿Qué quiere decir eso? Que el procesamiento global de los estímulos sociales son lentos de muchas de las veces o inexistentes o no se los presenta, ¿sí? Existe una sincronización de tipo neuronal. Recuerden ustedes que la unidad anatómica y fisiológica del sistema nervioso central es la neurona. Si hablamos de una sincronización neuronal, significa que la coordinación temporal entre regiones cerebrales no es la adecuada. Por lo tanto, la conectividad a larga distancia se ve reducida. Esa conectividad es reducida por un lado y por otro lado se presenta en regiones frontales y muchas de las veces en regiones posteriores. Y esto realmente lo hace más complejo aún, ¿sí? Yo cuando vemos algunas técnicas de manejo de conducta dentro del salón de clase y fuera, ¿sí? Se van a dar cuenta de la diferencia, ¿sí? Precisamente con la que ustedes y yo lo tratamos, porque eso es parte de la cotidianidad. Eso es como quien dice, es el pan diario de todos los días, ¿sí? Y finalmente terminamos con una conectividad local. Si por un lado hay una comunicación reducida, por otro lado existe una excesiva comunicación dentro de pequeñas regiones cerebrales, ¿sí? Fíjense la diferencia. Conectividad de larga distancia en regiones frontales de posteriores. Conectividad local, excesiva comunicación, pues el niño no sabe aquí mismo hacer cuando se le llama o algo sucedió dentro de aquellas pequeñas regiones a nivel de corteza, ¿sí? Muy bien. Veamos algunos circuitos neuronales alterados. En la imagen de la derecha de la presentación pueden darse cuenta cómo las imágenes van cambiando, ¿sí? Los puntos rojos son circuitos neuronales alterados, ¿sí? El sistema de neuronas espejo, ¿ya? Estas neuronas de espejo, si bien es cierto, permiten la comprensión e intenciones de la empatía, situaciones que no se presentan generalmente en ese tipo de niños. Los circuitos frontoestriatales, ¿sí? Que generan o se presentan como parte del control ejecutivo y flexibilidad cognitiva son ausentes. La red de saliencia que genera procesamiento de estímulos relevantes son inexistentes.
y los circuitos de recompensa social, poco, por lo tanto, no existe motivación para la interacción social. Entonces, imagínense cuánto trabajo tenemos que hacer dentro del componente psicoterapéutico. No es una cosa tan sencilla, pero en este diplomado sí vamos a ver algunas técnicas claras y precisas de las cuales ustedes van a salir muy bien entrenados, ¿sí? El desarrollo cerebral temprano y el TEA, por ejemplo, que es un tema nuevo que antes no se le topaba, si existe una sobreproliferación neuronal, eso quiere decir una excesiva generación de neuronas durante el desarrollo prenatal. Sí, prácticamente poda neuronal es muy limitada. Y hay un aumento que equivale al 70% del número de neuronas corticales en algunos de los casos. Eso quiere decir que hay excesa cantidad de neuronas. ¿Sí? Miren los aportes que se ha logrado tener gracias y muchas veces no solo a los neuroimágenes, sino también a los exámenes de laboratorio. Alteraciones de la poda sináptica, lo que acabé de mencionar hace un momento. Hay un proceso de eliminación de conexiones, muchas de ellas son redundantes, que generan entre el 25, 27 al 30% y cada vez se hace menos deficiente, ¿ya? Y muchas de las veces todo concuerda en las alteraciones que se presentan a nivel de la conducta social. Recuerden ustedes, abro un pequeño paréntesis, que este tipo de niños cuando recién ingresan a un primero o segundo inicial hasta un primer año de básica, siempre ingresan a un periodo de aprestamiento. Y esto tiene que saber no solamente el docente, sino también el padre de familia. Entonces, si ingresa a un primero inicial, segundo inicial o primer año de básica, que es la jardín de infantes, el periodo de aprestamiento tiene que estar dirigido a las 4 grandes áreas: personal social, conducta personal social, conducta adaptativa, lenguaje y motricidad. De hecho, el periodo de aprestamiento se extiende hasta segundo año de básica, cuando la educación es formal, perdón, y el proceso de enseñanza está direccionado a la lectura y escritura. Y aún así, hasta segundo año de básica, en el primer trimestre, se extiende el periodo de aprestamiento por lo menos durante más mes, el niño no logra aún madurar, ¿sí? Existen alteraciones en la poda sináptica, hay un proceso de eliminación de conexiones redundantes, ¿sí? Que lo normal es entre 40 y 45%, pero aquí el proceso de eliminación es muy lento, apenas llega al 25-30%, que cada vez se hace menos eficiente. Y resulta en exceso de sinapsis. Ustedes saben que la sinapsis que se realizan al final de cada neurona, en donde se producen los neurotransmisores, es persistente en la infancia y adolescencia. Y ahí es el problema por el cual es más complejo en adolescentes con TEA manejar la conducta que en niños que recién han tenido este tipo de diagnóstico presuntivo. La migración neuronal es atípica, es decir, existe un desplazamiento, un movimiento, porque la neurona tiene que desplazarse, ¿sí?, a sitios adecuados donde tiene que articularse, digámoslo así, con otras neuronas. Entonces, y que eso favorece al resto de neuronas dentro de su desarrollo. Entonces, este desplazamiento es normal, ¿sí? Al ser anormal, implica que como que no logra, es como un rompecabezas, tratar de colocar una pieza, una fichita que no encaja para seguir armando rompecabezas, ¿sí? Y la formación de microcolumnas corticales son irregulares y focos de displasia. Ya, wow, ¿qué quiere decir eso? No, parece algo complejo, pero no lo es de definitivo. Estas microcolumnas que se producen a nivel de las neuronas, es como que de pronto se van abriendo vías como que fueran las famosas autopistas. Y esas autopistas fluyen, ¿sí?, la elaboración de neurotransmisores y todo es sincronizado. Pero en esas microcolumnas corticales que son irregulares no son sincronizadas. Es como un juego de luces que usted le coloca al árbol de Navidad, ¿sí? Hay un foquito que se llama intermitente. Ese foquito intermitente es el que permite que todos los juegos de luz se prenden, se apaguen, parece que giran a la derecha, giran a la izquierda, suben, bajan. Se quemó ese foquito, prácticamente los juegos de luces navideños ya no sirven. O si se prende, ya no tiene la misma sincronicidad o ya no tiene la misma nivel de
de juego de luces, ¿sí? Entonces, ¿qué toca? Cambiar el foco intermitente, se le coloca y todo vuelve a la normalidad. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que estamos en neurobiología, así que sí es un tema un poco complejo de poder entender. Pero estoy tratando de ser súper sencillo en esto. Bueno, los genes, bueno, de hecho la ciencia de la genética, un aporte significativo, ¿sí? Un aporte significativo. De hecho, el genetista como que de pronto ya se incluyó al equipo multidisciplinario, ¿sí? Enhorabuena, vamos a hablar del gen 15, ¿sí? Al igual que en la trisomía del par 21, vamos a ver qué pasa con el gen 15. El gen 15 realmente es el que marca toda la sintomatología del autismo, ¿sí? Al igual que el par o el gen 21, trisomía del par 21 en niños en condiciones de síndrome de Down. Bueno, cuando hablamos de los genes que están asociados al autismo como del par 15 y en el TDAH el par 17, hay un desarrollo sináptico muy aumentado, como lo ven aquí en el cuadro de columnas. Hay una regulación que casi llega a estabilizarse, no muchas de las veces. Conforme pasa el tiempo, como que de pronto se va regulando. El caliónico siempre va en descenso, ¿sí? La adhesión celular casi que se mantiene estable durante la línea de la vida. Y otros que son inestables, que suben y bajan, especialmente los niveles atencionales. ¿Ya? Pero ¿qué sucede cuando hablamos entre las interacciones entre el gen, ¿sí? y el medio ambiente? Interesante, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que ver con el gen y los medio ambientes? En los factores prenatales, la exposición a virus o bacterias o inflamaciones maternas durante el embarazo es un factor coadyuvante para este tipo de dificultades, ¿ya? Hay un aumento del riesgo del 37%, altísimo en caso de infección materna severa. Es como, por ejemplo, años, aquí en el grupo hay algunas personas que formamos parte de la generación X, ¿sí? 70, 80 por ahí. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con el síndrome de Down, con la trisomía par 21? Siempre se mantuvo la hipótesis de que era el resultado de madres añosas, es decir, madres que quedaban embarazadas sobre los 40, 45 años, automáticamente el niño venía con una carga genética menos, venía con una trisomía en el par 21, ¿sí? Hoy prácticamente esta teoría quedó ya desechada, porque inclusive en parejas jóvenes, llamamos 23, 24, 25 años en adelante, pueden tener hijos de condición de síndrome de Down, ¿sí? Entonces, el aumento del riesgo del 37% en muchos casos, producto de la infección materna severa, coadyuva para este tipo de situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en la etapa gestacional. El estrés oxidativo. Sí, sabemos que hay un estrés académico, hay un estrés general, pero nunca hemos hablado sobre un estrés oxidativo. ¿Qué es un estrés excitativo o oxidativo? Es un desequilibrio que se presenta, por un lado, entre las especies reactivas como el oxígeno y los antioxidantes. Ya, obviamente eso es interno. ¿Sí? Entonces genera niveles de ansiedad, de hiperactividad, que se levanta, que camina, que se acuesta, que pasa por ahí volando la mosca, se distrae, en fin. Poco más y comienza a contar ovejitas cuando quiere dormir. Y por lo tanto incrementa los niveles de vulnerabilidad neuronal, ¿sí? Aún en presencia de genes de riesgo, ¿sí? Especialmente del gen par 15. 15, 17 y 21. No se puede olvidar esos genes que son muy importantes. Ya luego lo vamos a analizar. Ya de hecho, lo hemos incluido un poquito en la trisomía del par 21, porque a veces hay muchas similitudes entre el 15, 17 y 21. Y finalmente, disruptores endocrinos, ¿sí? Exposición químicas, a químicos alteran esa función hormonal, ¿sí? ¿Quién ha dicho que el niño no tiene hormonas? Obviamente lo tiene, pero la exposición a químicas logran alterar la función hormonal, interfieren precisamente en el neurodesarrollo durante algunos periodos críticos que pueden presentarse durante la etapa de gestación, inclusive muchas veces en la lactancia, ¿sí? Neuroinflamación y autismo. Miren este término tan raro, ¿sí? De neuroinflamación. ¿Qué será neuroinflamación? Hoy se habla de
Liderazgo, neurofinanzas, neuroeconomía, neuropolítica, neurodiversidad, ¿sí? Y ahora se está hablando de neuroinflamación, ¿sí? La neuroinflamación, aquí lo vemos tres imágenes de la neurona. La imagen de la izquierda es real, cómo se puede mirar una neurona, luego del medio son algunos gráficos, y la que está en el lado derecho ya son los puntos rojos, implica la activación microglial, que se mantiene de manera persistente y que los niveles de citoquinas, que son los componentes que tiene la neurona, se les conoce también como proinflamatorias, es lo que produce esa neuroinflamación, ¿sí? Bueno, esos son descubrimientos prácticamente de última generación, ¿sí? Buenas, de última generación, buenas noticias en ese sentido, ¿sí? Bueno, avancemos un poquitito más porque el tiempo vuela, ¿sí? Se observan alteraciones, ¿sí? Se observan alteraciones en la barrera hematocefálica. ¿Qué es esta barrera hematocefálica, sí? Es una barrera que evita que ingrese bacterias del periodo de la corteza, pero muchas de las veces esta barrera, al tener algunas alteraciones, no cumple la función, especialmente en procesos terapéuticos potenciales, ¿ya? Pues hay que tener mucho cuidado durante la etapa eh, del desarrollo intrauterino o post, etcétera, pero son situaciones que sí han llamado mucho la atención y que son términos que no se conocían, ¿sí? Neurotransmisores en el autismo. Veamos qué es lo que pasa. Sí, existe desequilibrio, excitación, exhibición. Existen alteraciones entre en el balance, por un lado, entre las señales típicas excitatorias e inhibitorias. Sí, sí. Muchas veces no puede mantenerse en estado neutro. Pero lo que realmente llama la atención es que estos neurotransmisores contribuyen a la hiperreactividad de tipo sensorial y a muchos procesamientos de típicos, ¿sí? Algo parecido a los niños con TDAH, que alguien me decía por ahí que quiere aprender mucho sobre los niños con TDAH. ¿Sí? Ya cuando hablemos de neurobiología vamos a tener el espectro mucho más amplio, ¿sí? Vamos a tener sistemas alterados, ¿sí? Conducta, función ejecutiva, niveles atencionales, ¿sí? Sitios de conciliación de la memoria, dificultades en el aprendizaje, en la inclusión educativa, en la integración, etcétera, ¿sí? Porque recuerden que no hay cura, no hay tratamiento eficiente para el niño en condición de autismo, es una situación que le va a acompañar durante toda la vida. Y el GABA, y eso sí les voy a decir que se grabe, el GABA, ¿sí? Es el principal neurotransmisor inhibitorio, ¿sí? Uno dice que es el responsable de que el niño pase en niveles así inhibitorios, ¿no? Así bajos, callados, sentado, colocando los carritos en orden, ¿sí? Sin poder socializar, etcétera. Pero también el glutamato es el principal excitatorio y eso genera que la serotonina module los niveles del estado de ánimo, ¿ya? Pero no solamente queda ahí, hablamos de la dopamina que interviene en el sistema de recompensas, ¿sí? Obviamente escaso o nulo muchas de las veces. Y ese sistema de recompensas pues habrá que irle trabajando ya en el proceso terapéutico. O sea, en definitiva, hasta aquí que hemos estado hablando solo de neurobiología, del autismo, del niño en condición de autismo, ya podrán imaginarse el trabajo que implica de parte del equipo multiprofesional, por un lado, y de los neuropsicólogos, ¿sí? Especialmente en la evaluación, ¿sí? Especialmente en la evaluación. Que sí lo vamos a ver en algunas pruebas neuropsicológicas, por cierto, ¿sí? Especialmente vamos a ver la prueba CARS-2, ¿sí? Que es la que se está utilizando ahora con mucha frecuencia. Bueno, eso de las pruebas realmente sí deja mucho que pensar, porque es como cuando algo se pone de moda, ¿sí? Ahorita como que de pronto dejó de utilizarse el A22 y están utilizando el CARS-2, ¿sí? O sea, muchas veces no entiendo por qué es así, ¿sí? El A22 se utilizaba, pero era como el pan nuestro de todos los días, ¿sí? El pan nuestro de todos los días, A22, pero ahora se está manejando mucho el CARS-2.
¿sí? Situaciones que fluctúan y cambian, ¿no? Bueno, disfunción mitocondrial, imagínense ustedes, ¿no? Prevalencias elevadas de un 30 al 50% versus el 5% de población general. Realmente es un dato muy importante, ¿sí? Muy importante y muy significativo. Déficit energético, reducción de la producción ATP en neuronas, ¿sí? Aunque no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje, pero existe una reducción. Estrés oxidativo que hemos conversado, aumento de radicales libres de daño celular que se produce a lo largo de toda la componente del sistema nervioso central. Y finalmente podemos hablar de los biomarcadores, ¿sí? Que son potenciales para identificar los subtipos de TEA que se pueden presentar, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, eso es importante, ¿sí? Hasta aquí sería la parte medular, ¿sí? De las neurobiología de niño en condición de autismo, ¿ya? Ahora, un tema que realmente es nuevo, ¿sí? Y tan nuevo que cuando lo estaba leyendo realmente me llamó mucho la atención, ¿sí? La neuroendocrinología y TEA, ¿sí? Eso quiere decir que estamos hablando con endocrinólogos desde el punto de vista de las neurociencias. ¿Qué pasa con la oxitocina y vasopresina, que son neurotransmisores? Niveles alterados, hormonas que son las hormonas sociales en personas con TEA, pero cuando están alterados ya ese nivel de sociabilidad como que se perdió. Estos niveles de oxitocina y vasopresina están implicados específicamente en el reconocimiento social, ¿sí? Y muchas veces disminuye el reconocimiento y la formación de vínculos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de vínculos, hay que considerar que el que más se utiliza dentro de la psicología, aunque hay varias teorías de vínculo, hay un doble vínculo que se llama de Erik Erikson. Este doble vínculo es el único que le da la madre, ¿sí? Y creo que por ello, en buena hora que exista el Día Internacional de la Madre. No hay otra persona en el ser humano que no establezca un doble vínculo, ¿sí? Que es la relación que existe entre el niño, ¿sí? Y la madre, ¿sí? Y ese doble vínculo, de acuerdo al modelo de Erik Erikson, se establece cuando el niño recién acaba de nacer, así todo envuelto en sábanas, en toallitas, en fin, y qué sé yo, le colocan sobre el pecho de la madre, el niño no ve en escala de colores, ve en escala de grises, pero el olor, el olfato le permite acercarse, en la teoría del doble vínculo de Erik Erikson, acercarse al seno materno, ¿sí? Y coloca su boquita sobre el pezón de la madre y ¡clic! Se formó, ¿sí? La teoría del doble vínculo. Madre, hijo, hijo, madre. Y muchas veces esa teoría del doble vínculo nunca se acaba. Aunque un hijo crezca, eso no quiere decir que a esa edad todavía va a estar en época de lactancia, no. Detrás de eso hay un componente. Por eso es que se habla también de la neurobiología de la lactancia. ¿Qué hay detrás de la lactancia? O sea, sí, ¿qué hay detrás? No es que simplemente coger, arrullarle, arrullo mi niño, arrullo mi amor, es el dueño de mi corazón, no, implica algo más. Por eso hay que prepararle a la madre. Mire cómo todo ha ido cambiando. ¿Sí? Y finalmente tenemos estudios de administración, ensayos que se han realizado con la oxitocina intranasal, han demostrado resultados muy prometedores, ¿sí? Tanto es así que aparentemente ha disminuido la sintomatología, pero tenemos un factor en contra que es el crecimiento y desarrollo del niño. Y ustedes saben que cuando llega la adolescencia, la famosa edad del burro, existe una descarga altamente pequeña de hormonas y eso hace que la mente choque con estos resultados que pueden ser prometedores que a la corta o a la larga se colocan en barreras que impiden un adecuado fluimiento en el torrente sanguíneo. Pero hay mejoras temporales, ¿sí? En reconocimiento emocional y atención social. Y algo que nunca se había topado son las respuestas al estrés, ¿sí? Patrones atípicos, liberación de cortisol, que antes eran estresores,
o han ido desapareciendo. Muchos consideran o atribuyen a la ansiedad como tal elevada en situaciones sociales, ¿sí? Y algo muy importante, ¿sí? Que va concomitantemente con este tema, que es precisamente el procesamiento sensorial atípico, ¿sí? Y aquí les traje unos estadísticos internacionales con publicaciones recientes 2025. El 90%, 9 de cada 10, ¿sí? Tienen un índice de prevalencia de personas con TEA que presentan, sea hiper o hiposensibilidad sensorial. 90%. Pues que cuando escuchan el sonido del licuador, el paso de la motobomba, el pito del vehículo, se tapan los oídos porque hay una hipersensibilidad. Hay una hiposensibilidad a nivel sensorial. 8 modalidades de sistemas sensoriales pueden verse afectados. Pobre guau, como si está acá en la sierra. Sí, visual, auditivo, kinestésico, táctil, etc. 3 menos 5 por X son los niveles de amplificación. Eso quiere decir que los factores de intensificación de señales sensoriales que el niño recibe del mundo exterior en caso son hipersensibles. Recuerden que tenemos hiper es aumento, hipo disminución. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar o manejar un proceso terapéutico a corto, mediano y largo plazo? ¿Sí? Antes no se conocía sobre esto. La elaboración de las terapias era más complejas, eran más difíciles, ¿sí? Pero desde el aporte de las neurociencias y cuando se habla de la neurobiología, como que de pronto un poquito mejoró. Pero yo creo que también es importante considerar las neuroimágenes, ¿sí? ¿Hay alguna persona que está abierta el micrófono? Por favor, lo pueden cerrar. Muchas gracias. Sí, por favor, lo pueden cerrar. En este sentido sería el éxito si por favor pueden cerrar el micrófono. Bueno, muy bien. Vuelvo a compartir pantalla que dejé de compartirlo. Muy bien. ¿Ya? Vamos a la siguiente presentación, que este está súper interesante. ¿Sí? Vemos otro tema relacionado a la neurobiología. ¿Sí? Cognición social. ¿Sí? Imagínense cognición social. ¿Ya? Miren acá. En la cognición social, que es del sustrato, la parte medular neuronal, donde encontramos con 3 niveles. Por un lado, la teoría de la mente, por otro lado, el reconocimiento facial y finalmente el procesamiento emocional. Sí, no vamos a meter en este tema de la teoría de la mente porque es una teoría un poco concomitante a lo que estamos viendo y hay muchas situaciones en las que desde el punto de vista de la neurobiología no calza con la teoría de la mente, pero lo que sí se sabe es que la corteza prefrontal medial muestra una actividad eléctrica reducida en aquellas tareas de inferencia mental. ¿Sí? Inferencia mental. El reconocimiento facial, especialmente en el giro fusiforme, presenta actividad o una activación atípica al procesar rostros humanos. Y finalmente, un procesamiento emocional. La amígdala exhibe respuestas alteradas ante expresiones emocionales. Recuerden que la amígdala forma parte del sistema límbico. Si esta amígdala exhibe respuestas alteradas ante expresiones emocionales, ahí el por qué el niño muchas de las veces es carente de afecto. ¿Sí? Muchas de las veces es carente de afecto. Y eso dificulta mucho en la relación dentro del núcleo familiar. ¿Sí? Dificulta muchísimo. ¿Ya? Sigamos. Vamos a la siguiente presentación. ¿Sí? Bueno, algo pasó con mis presentaciones. Ya, ahí sí he solucionado el problema. Muy bien, vamos a la distribución atípica. Primero, preferencia social reducida. Ya lo hemos identificado anteriormente.
Sí, el menor nivel de atencional espontánea hacia rostros y voces humanos. Y cada vez va disminuyendo, ¿sí? Entonces yo lo pondría en primer lugar. En segundo lugar, una atención conjunta, que son prácticamente aquellas que están ligadas al seguimiento de la mirada y compartir focos atencionales. Ahora, aquí sí vamos a aclarar. O sea, no solamente hay un nivel atencional, ¿sí? En teoría hay 16 niveles atencionales, pero de esos 16 niveles atencionales, sí, hay 6 que los utilizamos con mucha frecuencia: atención sostenida, dividida, dirigida, selectiva, atención auditiva y atención visual. Y finalmente tenemos el impacto social, un desarrollo atípico que de una u otra manera disminuye las habilidades comunicativas, las habilidades sociales por un lado, y por otro lado sus niveles de relaciones, terminando con la hiperfocalización, que no es un procesamiento que se centra en aquellos detalles que se confrontan o versus una configuración de manera global, ¿sí? Entonces, tense en cuenta. Ahora, aquí voy a dejar de compartir esta presentación y nos vamos un ratito ya a conocer la prueba, que es la que realmente evalúa todo lo que nosotros hemos estado conversando, ¿sí? Y es la famosa la prueba CARS-2, ¿sí? O la escala, otra escala que es la STAF-4. Entonces tenemos dos que lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Miren, voy a compartir pantalla, si me lo permiten, y aquí podemos ver nosotros la prueba CARS-2. Déjenme un momentito que pueda. Listo, ¿ya? Por cierto, está muy actualizada, ¿sí? Esta es la prueba que le vamos a ver: Childhood Autism Reading Scale, Second Edition, ¿sí? Pues la prueba original, que se llama CARS-2-ST. Viene el nombre, el género, fecha de nacimiento y fecha de evaluación, y la fuente de información con las respectivas instrucciones, ¿sí? Y aquí está ya prácticamente el número de la pregunta y el puntaje, que sí lo vamos a ver ya en la próxima clase. De hecho, la intención es de que manejen esta prueba, ¿sí? Tendrá que por lo menos aplicar uno, dos o tres casos, ¿sí? Y finalmente, en la parte final de la prueba que ustedes están mirando acá, ¿sí? Viene ya la escala interpretativa. Estas observaciones que están destinadas mediante estos espacios sirven para que la persona que esté evalúe haga las respectivas referencias o apuntes en relación a lo que está evaluando. Si bien es una prueba un poquito extensa, pero es la que realmente ayuda muchísimo. Y aquí tenemos el nivel de actividad, ¿sí? No espectros de autismo, no muestra ningún síntoma del autismo. 1.5 a 2, levemente espectro de desorden autismo. La persona muestra solo unos pocos síntomas, solo inmediatos, etc. Y aquí tenemos los resultados. El 15 son los resultados. Entonces, fíjese usted la prueba CARS-2. Por eso es importante los diplomados, ¿sí? Porque normalmente se ven pruebas en las cuales no pueden verse ni siquiera en maestría, ¿sí? Y les voy a compartir otra para que se queden así motivados, ¿ya? La siguiente prueba que la vamos a mirar es la SDAF-4, ¿ya? SDAF-4. Vamos a mirar la prueba SDAF-4. Perfecto, ¿sí? Y lo que la tengo acá es la prueba original. Ahí tenemos, ¿sí? Déjenme dar esta acá. Perfecto. Tenemos aquí la prueba SNAP-4, es la versión abreviada, ¿sí? Por eso yo les decía al inicio, o sea, fíjese usted, yo no sé qué es lo que pasa con esta comunidad científica, pero antes se utilizaba el A22, ¿no? Y tener una certificación en el A22 sí es bastante costoso. Pero se utiliza la escala SNAP-4, que es una versión abreviada, ¿sí? Es decir, para trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. En muchos casos se utilizan niños en condición de TDAH, ¿sí? Que se utilizaba antes la prueba EDA, ¿ya?
Entonces, miren, tenemos aquí el primer nivel de evaluación. Se puede hacer estas 3 evaluaciones de un mismo test. Hay la suma total, suma de apartado de TDAH, inatención o impares, ¿sí? Y la puntuación apartados, que lo tenemos en la parte inferior. Pero acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aunque parecen que fueran repetitivas, aquí esta es para los docentes, porque dice centro escolar, localidad, etcétera. Pero acá ya está para la madre o el padre, ¿no? Y dice madre, sí, es de la 4 y más abajito ya tenemos la interpretación por parte de los profesores o docentes y los padres, ¿sí? Entonces aquí tenemos, bueno, suma de inatención 9, menor a 2.56, menor a 1.78, etcétera. ¿Sí? Y con eso ya tenemos la prueba que sí le vamos a ver. ¿Sí? Aquellos que conocen la prueba de escala de Conners, ¿sí? Pues se maneja el Conners 3. ¿Sí? Ese Conners 3 es increíble, ¿no? Es increíble. Este Conners 3, que antes se utilizaba escala de Conners, hoy hay una tercera versión que es la que realmente se maneja. ¿Ya? Retornemos a la distribución atencional atípica. ¿Sí? No sé si logran mirar. Yo creo que sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, perdón. Algo pasó. Se me alocó la compu. Ya. No sé si ahí lo logran ustedes mirar. Yo creo que ahí sí. Perfecto. Entonces, siempre me gusta trabajar con estos círculos porque es una forma más educativa o académica de poder entender la distribución atencional atípica. Entonces, ya habíamos dicho la preferencia social reducida, la atención conjunta, el impacto social y la hiperfocalización. Ya habíamos conversado eso un poquito, ¿sí? Vemos este tema que realmente es novedoso. Publicación 2025, ¿ya? Biomarcadores potenciales, ¿ya? Son nuevos instrumentos. Muchos de estos son electrofisiológicos, ya el nombre lo indica, pero miden patrones específicos de actividad cerebral en electroencefalogramas y potenciales evocados. Obviamente los equipos son de última generación y hacen énfasis en el estudio o alteraciones de las ondas gamma o conectividad funcional. Algunos pueden decir que el profe está hablando en chino. Sí, puede ser, sí, pero de a poco, sí, en nuestro país ya vamos manejando estos biomarcadores potenciales, sí, que no solamente son electrofisiológicos, sino que también muchas de las veces son comportamentales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Sí? Las decir comportamentales o conductuales son patrones de seguimiento que puede ser visual, ¿sí? Eye tracking, que de manera muy específica, o muchas veces utilizan preferencias atencionales identificables desde los 6 meses de edad en adelante. Recuerden que en niños con TDAH se está trabajando con algunas plataformas, ya luego lo vamos a ver, la plataforma NeuroApp y la plataforma TEA, y con realidad virtual. La neuroimagen nos ayuda mucho en los cambios de conectividad funcional, ¿sí? Y nos da con precisión la estructura cerebral. Y algunas ayudan también a diferenciar el volumen de materia gris y blanca. Y terminamos con el estudio periférico, que son marcadores metabólicos propios e inmunológicos en sangre y orina. Miren cómo ha progresado, ¿sí? Y yo creo que a estas alturas valdría la pena indicar es que las alteraciones de perfiles de proteínas y metabólicos, muchas de las veces en estos equipos de marcadores biopotenciales, vienen con inteligencia artificial, ¿sí? Vemos el autismo en etapas tempranas, ¿sí? Porque está muy técnico estas partes que acabé de mencionar, ¿sí? Pero es interesante que lo conozcan. Si no dicen, bueno, es autista, conducta, pero no conocemos desde la salida. Cogemos al niño en plena carrera y ahí queremos trabajar. Por eso es que la terapia, la psicoterapia, la modificación de conducta, el análisis conductual aplicado no ayuda. Es porque hay desconocimiento de la neurobiología del autismo. El desarrollo prenatal, cuando es el autismo en edades tempranas,
existen alteraciones de neurogénesis. Ya saben que la parte de génesis del inicio. Génesis es del inicio, la creación. Entonces, si hay creación en la neurogénesis, la creación de las neuronas y la migración neuronal, porque las neuronas tienen que migrar. Y en la próxima clase vamos a ver una imagen, cómo las neuronas emigran. Es increíble cómo sale de un lugar y va a otro a ocupar el sitio que le corresponde. Ese constituye un factor de riesgo durante el embarazo. ¿Sí? Y muchas veces yo lo considero factor de riesgo número 1, porque durante los primeros 6 meses las señales neurobiológicas sutiles ya son detectables. Por lo tanto, existen alteraciones de los cambios de atención visual y los niveles de procesamiento auditivo. Fíjense en ustedes. Pero ¿qué pasa de los 6 a los 12 meses, al año de edad? La trayectoria divergente, a veces no es ni convergente, del crecimiento cerebral es mucho más notorio. Existen alteraciones emergentes en la comunicación social y la intervención temprana tiene que ser oportuna, directa, direccionada a la neuroplasticidad de niveles máximos. ¿Qué tal? Interesante, ¿sí? Esto quiere decir que tiene que utilizar potencial para modificar trayectorias de desarrollo. ¿Ya? Y aquí les puse, antes de que conozcan la plataforma, porque si hay un módulo específico de cómo vamos a manejar la plataforma, aunque para que lo puedan manejar es importante seguir algunos cursos. Hoy lo vamos a ver como parte de la primera clase del día de hoy. Si este diagnóstico temprano con avances neurobiológicos está dividido en 4 partes. ¿Sí? La neuroimagen avanzada, que ya lo hemos visto, atenuadores potenciales evocados, los potenciales evocados propiamente dicho, el eye tracking, que son movimientos oculares, y los algoritmos predictivos. ¿Sí? Hay una prueba que tiene algoritmos, que se llama ADIR-R o ADIR. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir aquí un momento para poder ingresar y conocer por lo menos la plataforma NeuroApp, que es la que lo vamos nosotros a usar en próximas clases. ¿Sí? Déjenme que abra la plataforma, ¿sí? Para poder conocer un poquito, ¿sí? Un momentito hasta que entre. Perfecto. Ya, he entrado a la plataforma. Ya les comparto la pantalla para que ustedes puedan mirar. Muy bien. Ya, aquí tenemos la plataforma, ¿sí? Es una plataforma, aquí está la plataforma NeuroApp. Si ustedes pueden mirar aquí en la parte izquierda, está mi imagen, donde está la manita de mi nombre, y acá está el centro, ¿sí? Que ahorita se convirtió, les comento, se convirtió en una empresa, tiene personalidad jurídica y también estamos dando mucho énfasis en niños con autismo y TDAH, ¿sí? Funciona en la ciudad de Cayambe y próximamente abriremos una sucursal en Quito. Entonces, esta es la plataforma, ¿sí? Ustedes pueden mirar, esta es la plataforma, ¿sí? Si ustedes bajan, pueden darse cuenta de una infinidad de ejercicios, ¿sí? Ya no es necesario recurrir a lo típico, a lo tradicional, ¿sí? Son actividades que están direccionadas exclusivamente a zonas corticales muy específicas. Por ejemplo, si mira acá, ya tenemos memoria episódica y memoria de trabajo al hacer esta actividad. Aquí el director de orquesta, memoria episódica y generación auditiva y memoria de trabajo. En moldes, generación visual y atención selectiva. Vamos de esta, ¿sí? Aquí se le puede asignar a un paciente, no se le puede sincronizar para que el niño lo haga en la casa, dependiendo de la terapia y el tiempo, ¿sí? Aquí están los moldes, aquí tienen las fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿sí? Vamos a la fase 1, ¿sí? Aquí dice empezar, ya se carga, siempre esto se va a cargar por defecto,
¿sí? Y empezar. Dice, pon la pieza en su sitio. Pero tenemos un ejemplo. Ya hacemos ejemplos. ¿Qué hago yo? Yo cojo esto y lo arrastro acá, ¿sí? Entonces cojo esto y lo arrastro acá. Y me va bien y me va evaluando. Cojo esto y lo arrastro acá, ¿sí? Cojo esto y lo arrastro acá, ¿ya? Entonces esa es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Pongo aquí empezar, ¿sí? Y acá en el lado izquierdo, como estoy en la fase 1, tengo dos estímulos. Entonces la estrella, ¿sí? Lo pongo acá, ahí está. O lo pongo acá. Y bien, ¿no? Mira, esta motivación. Bien hecho. Me marca 12.64 segundos y continuar. Este nuevo botón, sí, no sé qué será. ¿Ya? Como esto se va actualizando permanentemente la página, entonces hay que estar totalmente actualizado. Pongo continuar. Siguiente ejercicio. ¿Ya? Entonces, clic aquí, clic acá, clic aquí, clic acá. Muy bien. ¿Cuánto me demoré? 4.82 segundos. Perfecto. Y esta es la neurona que está pero feliz y contenta. Continuar, siguiente ejercicio. Pero recuerden que seleccioné la fase número 1. ¿Ya? Esto es lo que vamos a utilizar próximamente con una línea acá. ¿Sí? Que ya está previamente algunos ejercicios seleccionados. ¿Sí? Entonces yo le pongo a finalizar. ¿Quieres? Sí, sí, y de pronto digo, bueno, salgo de aquí y quiero la fase, una fase un poco más avanzada, ¿ya? Entonces salgo de aquí, ¿sí? Retrocedo, ¿sí? Y cojo las fases, bueno, miren, ahora se cargaron, ¿no? Ahora tenemos fase fácil, media y difícil, ¿ya? Veamos qué pasa con con la fase difícil, la fase 12, ¿ya? Empezar, se carga, ¿no? Entonces, mira, o sea, tengo una infinidad. Pon cada pieza en su sitio. ¡Wow! Mire. Entonces, claro, este creo que debe ser aquí. Me equivoqué. Reprobé. ¿Sí? Esta puede ser acá. Bien. Esta puede ser aquí. Bien. Esta puede ser acá. Perfecto. Esta puede ser acá. Bien. Esta puede ser acá. Y ta. Bueno, ya. Perfecto. ¿Cuánto me demoré? Miramos cuánto me demoré. Acá está. Me he demorado 24.98 segundos. ¿Sí? Por acá están pasando muchos carros que están dejando full smog en ambiente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso también. Sí, continuar. Siguiente ejercicio. ¿Ya? Miren, ¿ya? Entonces tenemos una variedad. Entonces ya no hace falta, esta es la nueva tecnología, ya no hace falta trabajar, ¿ya? Que con mullos, que con papel brillante, porque eso ya es actividades netamente clásicas, ¿no? Que yo por lo menos nunca lo creí, si quisieran efecto. Estos sí tienen un efecto terapéutico, ¿ya? Entonces salgo de aquí, ¿sí? Cierro este de moldes, son actividades nuevas. Miren este, por ejemplo, ¿sí? Restaurantes de animales. Voy a trabajar atención alternante, inhibición, atención selectiva, atención sostenida. ¿Ya para qué más? ¿Sí? Hago clic ahí, continuar sin asignar, no tengo asignados pacientes. Tengo tres fases, fácil, media, difícil. Cojo la fase media, fase 5, veamos qué pasa. Empezar, porque el ejercicio nuevo que recién estoy explorando, ¿ya? Dale a cada animal su comida favorita, fíjate bien por qué cambia de gustos. Para cuando el niño conozca, hago un ejemplo, empezar, ¿ya? Entonces aquí tenemos del búho y aquí tenemos del cerdito. ¿Ya? Entonces, ahí sí ya me fregaron, que no le, son ejercicios que yo no lo he visto, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que será esto aquí. No, vamos a continuar. Y el siguiente ejercicio, vamos a ver qué es lo que pasa. Estos son, será este aquí, perfecto, ¿ya? Este será acá, mal. Este será aquí, bien. Este mosco que será, bien, como acá, acá, eso.
Aquí, no, los dos, ya. Entonces, ánimo, no te rindas, equivocado. Entonces, fíjense, tenemos en definitiva pues una serie de actividades. Bueno, yo no diría una serie, tenemos ya full actividades, ¿sí? Las cuales ayudan muchísimo. De hecho, de estas no les había revisado porque estamos trabajando ya con otras, ¿ya? Aquí tenemos actividades clásicas. Bueno, estas son las nuevas, actividades que podrían interesarte. Bueno, realmente NeuroApp es espectacular, ¿sí? Tiene de todo, cerca de 10.000 actividades, no hay para qué imprimir hojas, no hay que para qué sacarse el aire, ¿sí? Se incluye al paciente, se cronometran las actividades. Este es para memoria, este es muy bueno. Memoriza las constelaciones. Vamos a ver cómo se lo realiza. ¿Sí? Empezar. Se carga la página. ¿Sí? Siempre es así. No significa que el internet es malo, sino que es por efecto es así. Modo de corrección o modo libre. Vamos al modo Memoriza libre. dónde están las estrellas formando un dibujo con ellas. Ya, entonces ahí dice Imagina empezar. un dibujo con las estrellas para recordar. Entendí. 3, 2, 1 y marca tag. Listo. Pongo ahí listo. Hago aquí, hago acá. Perfecto. Corrijo. ¿Seguro que has acabado? Sí. Perfecto. ¿Qué tiempo me he demorado? Con las constelaciones, 3.9 segundos. Finalizar. Siguiente ficha. Se carga. 3, 2, 1 y marca las rayas. ¿Sí? Track ahí. ¿Ya? Luego me toca a mí. ¿Sí? Y me toca hacer, bueno, algo pasó con el internet, que siempre a veces el internet no me favorece. Ya, vamos a repetir. Ah, ya. Listo. Entonces, tag, tag. Corregir. Seguro que sí. Muy bien. Corrige. ¿Y qué tiempo me he demorado? 3.6 segundos. Finalizar. Tengo 2 sobre 2. 0 errores. Voy a la tercera, siguiente ficha. Se carga. Marca 3, 2, 1. Marcan las estrellitas. ¿Sí? Pongo listo. Yo me acuerdo que una aquí era la otra acá. Corregir. Sí. Perfecto. ¿Cuánto me he demorado en esta actividad? 4.2 segundos. Finalizar. ¿Ya? Y la última, para que pueda conocer cómo se está utilizando, 3, 2, 1. ¿Sí? Tenemos ahí, ya va aumentando la complejidad. Pongo listo, tag, tag y tag. ¿Sí? Corrijo, ¿sí? ¿Ya? Se carga la barra y me he demorado 3.9 segundos. 3 sobre 3 y finalizar. Listo, entonces voy a cerrar, ¿ya? Entonces, voy acá, hago clic aquí y salir de NeuroApp. Ahí está mi foto, salir de NeuroApp y listo, y he salido, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren el componente, lo vamos a ver en una unidad, en una clase lo vamos a ver todito. De hecho, les voy a dar plazo para que ustedes armen y hagan desde la casa, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, obviamente hay que seguir un curso, ¿sí? De capacitación y uso y manejo, porque no solamente implica los ejercicios, sino también sacar estadísticas, ver avances. Por eso yo les digo a mis estudiantes de maestría que ya la psicología o la psicoterapia del niño en autismo de TDAH ya no es la misma, ¿sí? Porque no puedo decir a la madre, está mejorando. ¿Se acuerda cómo era antes y cómo está hoy? La madre dice, sí, ha mejorado. Pero ya con un nivel estadístico antes, durante y después, sí, como que la psicoterapia se hace mucho más confiable y viable. ¿Ya? Retomemos nuevamente la presentación. Entonces, eso es lo que les quería indicar. Nos quedaría la próxima clase para revisar la plataforma TEA, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de estas plataformas? ¿Sí? Que realmente no son tan accesibles a todo público. Hay ciertos requisitos que hay que cumplir. A mí me han invitado para que siga los cursos de capacitación por los niveles profesionales y comencé así con algunos diplomados, ¿sí? Y estamos hablando con Leves para dar una capacitación con estas plataformas
para que obligatoriamente usted tenga acceso y claro, ya toca pagar para el uso, ¿sí? Toca pagar mensualmente para el uso, porque la plataforma no es gratuita, ¿sí? En ese sentido. Pero estén pendientes de que próximamente habrá buenas noticias. Ya para ir terminando, ya nos quedan pocas presentaciones. Diferencias de género en neurobiología del autismo. Miren la primera diferencia, el factor protector femenino. Así se conoce. ¿Qué es lo que pasa con las niñas? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que pasa en realidad con las niñas? ¿Sí? El efecto de la carga genética en niñas, ¿sí? Se puede manifestar en la sintomatología. Eso quiere decir que la niña es más robusta, ¿sí? Hay una mayor carga genética que se puede manifestar en ella. Sin embargo, yo no he visto niñas con autismo, más bien se enmarcan en el contexto del síndrome de Rett. ¿Sí? Mecanismos hormonales pueden ofrecer protección parcial, ¿ya? Pero no siempre. Sí, hay dimorfismo sexual, sí, especialmente a nivel de los genitales, y las diferencias estructurales entre los cerebros masculinos y femeninos con TEA son evidentes, ¿no? Sí, hay diferencias estructurales, ¿sí? Y ahí les puse un dibujo en el lado derecho de la presentación, ¿sí? Male, que es niña, perdón, niño, y female, que es de un cerebro. Miren cómo hay una diferencia en las estructuras anatómicas. Sí, los circuitos cerebrales son afectados de manera distinta según el género, que no podemos hablar de un patrón general. Cada niño es un mundo diferente, no siempre presenta las mismas características de la neurobiología, es completamente diferente y eso nos compromete más como profesionales. Pero, en conclusión, ¿sí? ¿Qué han logrado las investigaciones? ¿Sí? Muestran patrones de conectividad específicos según el género. Por lo menos eso, ¿no? Muestran patrones de conectividad específicos según el género. Pero miren ustedes a dónde nos estamos o con quién nos estamos enfrentando. Las niñas con TEA presentan fenotipos diferentes, ¿sí? Y muchas de las veces, a menudo, con mejor compensación social. Quiere decir que de pronto pueden ser mucho más asertivos que los propios niños, pero no se enmarcan dentro de autismo, sino simplemente de Rett, ¿sí? Vamos a ir terminando, ¿sí? ¿Qué pasa con los endofenotipos neurobiológicos? Miren acá, ¿sí? Miren medicina personalizada. Muchos tratamientos están adaptados al perfil neurobiológico específico. Eso ayuda muchísimo en toda esta situación, que ya hace cada vez más difíciles. ¿Sí? En segundo lugar, clasificación neurobiológica, subgrupos basados en mecanismos biológicos subyacentes y endofenotipos que presentan características biológicas medibles que conectan genes con la conducta. ¿Ya? Realmente eso es muy complejo, sí, muy difícil, pero todo depende de los planes y programas de intervención que se puedan realizar. ¿Sí? Bien, comorbilidades, ya para ir terminando, ¿sí? Comorbilidades, 20-30% epilepsia. ¿Ya? Porcentaje de personas con TEA que desarrollan crisis epilépticas. Ahora, no he logrado obtener información, espero obtenerla para el próximo encuentro, qué tipo de epilepsia, porque no todas son generales, hay epilepsia del lóbulo frontal, temporal y parietal, incluso hasta epilepsias del lóbulo occipital. Si todo depende de la crisis, 1, del patrón eléctrico a nivel de corteza, de un electroencefalograma, 2, y de la ubicación y de la sintomatología. ¿Sí? Entonces, hay comorbilidad en epilepsia. Del 40 al 80% problemas de sueño, ¿sí? Especialmente a nivel del sueño REM. ¿Sí? Y la prevalencia en alteraciones del sueño en individuos con autismo es súper recontra alto. Sí, pues es que es muy difícil lograr que el niño concilie y pueda tener un sueño reparador. Del 60 al 80% de los casos tienen trastornos motores, ¿sí? Que son frecuentes en problemas de coordinación y planificación motor. Es que un niño realmente es muy difícil. Pero todo esto, en las próximas clases del diplomado, vamos a ver planes de técnicas de intervención. ¿Sí? Muy bien, modelos de animales de investigación. Bueno,
Esto les traje porque realmente en lo personal me ha llamado mucho la atención. Se están haciendo investigaciones con animalitos. Hay los ratones knockout, ustedes ven ahí, que han sido modificados genéticamente para poder estudiar genes específicos que están asociados al autismo, especialmente el Parkinson, ¿sí? En primates que no son humanos, ¿sí? Ellos han permitido estudiar comportamientos sociales que están enmarcados dentro de las habilidades sociales, ¿sí? Que son comportamientos sociales complejos, muy similares a los humanos, ¿sí? Y organoides cerebrales, que vale la pena mencionar que son cultivos tridimensionales que imitan aspectos del desarrollo cerebral, ¿sí? Pero son organoides, no son órganos propios, son cultivos tridimensionales de diferentes áreas que se están realizando. Miren hasta dónde ha avanzado la ciencia y la tecnología y seguirá. Sí, y seguirá. Por eso es importante conocer esto para decir, bueno, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Organizar un plan de intervención terapéutica correcta, idóneo, responsable, ¿sí? Tratamientos, ¿sí? Moduladores de los neurotransmisores, muchas de las veces fármacos dirigidos a corregir ese desequilibrio que existe en la excitación y la inhibición, que es bastante frecuente y que ayudan mucho en este tipo de tratamientos. También nos encontramos con regulación del sistema GABA alérgicos y glutamatérgicos. ¿Sí? Acuérdense del GABA, ¿sí? Y el glutamato. Pues dice GABA alérgicos y glutamatérgicos, ¿sí? Ahora, vamos a hablar la próxima de dieta baja en caseína y gluten, ¿sí? Y vamos a hacer un contraste con este tipo de tratamientos que están basados en la neurobiología y los otros que están relacionados a la dieta alimenticia. ¿Ya? Así que aguantémonos un poquito la curiosidad hasta la próxima encuentro del día lunes. Sí, otro tratamiento basado en la neurobiología, terapias antiinflamatorias. ¿Sí? ¿Quién creyera, no? Y están dirigidas precisamente a reducir los niveles de inflamación, por un lado, y por otro lado, a la activación microglial, de la actividad de las neuroglias, ¿sí? La modulación de respuesta que se obtiene inmune en el sistema nervioso. Tenemos la estimulación magnética transversal, ¿sí? ¿Verdad que estamos hablando de tratamientos basados en neurobiología? ¿Sí? Aquí en el país prácticamente no se conoce mucho. Es una técnica no invasiva y ayuda mucho a modular la actividad cerebral. Mejora mucho las funciones ejecutivas, que sí vamos a hablar, y habilidades sociales. Y la oxitocina intranasal, que es la administración de la hormona social, ¿sí? Para mejorar precisamente la actividad de cognición social. Bueno, de esto que hemos obtenido resultados mixtos en ensayos que se han hecho recientes, ¿ya? Y bueno, para finalizar, sí, porque ya marcamos casi 8:45, voy a dar paso luego a las preguntas, sí, las intervenciones conductuales y neuroplasticidad, ¿ya? Estas intervenciones conductuales prenatales o tempranas muchas de las veces pueden producir cambios neurobiológicos que son documentables, que son evidenciales, ¿sí? Es importante considerar la conectividad cerebral que muchas de las veces dan muestras significativas tras terapias intensas. ¿Cuál es esa? El ABA, análisis conductual aplicado, ¿sí? Que sí la vamos a ver. Y muy pronto tendremos una certificación, ¿sí? Internacional con ABA. Los periodos sensibles de los niños en diferentes etapas, en donde se puede aprovechar la máxima neuroplasticidad, realmente son muy importantes porque optimizan los resultados a corto, medio y largo plazo. En adolescencia, por ejemplo, la reorganización neuronal durante la pubertad. En la edad adulta temprana, el desarrollo de mecanismos compensatorios ayuda muchísimo y la estabilidad de patrones neuronales. En el envejecimiento, bueno, los cambios cerebrales son acelerados, en algunos casos, aumento de vulnerabilidad cognitiva, y la investigación actual está en estudios longitudinales de 10 a 20 años aproximadamente, que han ido despertando trayectorias de diversas y necesidades cambiantes, ¿ya? Esto se habla de autismo en adultos, ¿ya? Porque también estamos iniciando el tratamiento en autismos en adultos, ¿sí?
desde la neurobiología hasta actividades de largo plazo. Entonces, el centro terapéutico que por ahí escuché a algunas colegas que tienen, creo que el Santo Domingo, fíjese que toca replantearse el Centro de Neuroacción, que es una empresa, ¿sí? Se puede aprovechar para hacer convenios, ¿sí? Y hablar justamente de estos temas. Por eso es importante los diplomados, ¿ya? Bueno, para terminar, si no me equivoco, pues conversemos ya de las tecnologías emergentes que están utilizando en investigación hoy en día en pleno siglo XXI, año 25. Así, neuroimagen 7 Tesla, ¿ya? De séptima y octava generación, imágenes de ultra alta resolución. Miren el término ultra alta resolución que permite visualizar microestructuras cerebrales. ¿Sí? Ya no hablamos de una neuroimagen funcional, sino hablamos de una neuroimagen 7 Tesla, ¿ya? Que ayudan a detectar alteraciones sutiles que son evidencias en los organismos cortical y subcortical, ¿sí? Visualiza microestructuras cerebrales. La secuenciación genómica, y hay un error en la lámina, no sé por qué, ¿sí? Que es un análisis de la célula, el estudio de la neurona única, en el cual ayuda a revelar la diversidad que se puede dar a nivel neuronal específica y propia del niño en condición de autismo. La identificación de expresión genética que puede estar alterada en algunos tipos celulares concretos y el mapeo cerebral. Sí, ese mapeo cerebral realmente es una belleza. Esperemos hacer una práctica con los mapeos utilizando ya la computadora, ¿sí? Que son la reconstrucción de circuitos neuronales. Algunos ejercicios tienen algunos objetivos que lo vimos en el NeuroApp con circuitos neuronales con precisión microscópica. Eso ayuda mucho a la habilitación de la conectividad sináptica, que se encuentra muchas de las veces alterados en modelos de niños de condición autista, ¿sí? Y la inteligencia artificial, lo que les dije al inicio de esta primera clase, ¿no? Algoritmos de aprendizaje, muchos de ellos son profundos que ayudan para la detección temprana de las señales sutiles, ¿sí? La ausencia de llanto, la ausencia de trastornos motores como el gateo, ponerse de pie, caminar, saltar, brincar. Sí, recuerden que eso ya habíamos hablado un poquito, ¿sí? Aunque hoy inteligencia artificial tiene una precisión diagnóstica del 88% en bebés ya de alto riesgo antes de síntomas clínicos. Ya te puede predecir mucho más tempranamente. ¿Sí? Ese es el apoyo de la inteligencia artificial, ¿sí? Y los desafíos actuales, ¿sí? La heterogeneidad como parte de la investigación para estudiar una condición tan diversa del autismo, o sea, no todos son exactamente iguales, la replicabilidad, que es la inconsistencia entre los diferentes hallazgos que han tenido en los diferentes estudios, la traslación, que es la aplicación clínica basada en descubrimientos básicos y elementales, los estudios longitudinales o muchas veces transversales que surgen de la necesidad de seguimiento de largo plazo, y el futuro que espera la neurobiología es ya una medicina personalizada. Miren ustedes, ¿no? Que son tratamientos adaptados al perfil neurobiológico específico de cada persona, y ya no va a ser esa medicina al azar muchas de las veces, sino va a haber biomarcadores guiando de a poco la selección de terapias mucho más efectivas, ¿sí? Hablamos de nuevas dianas terapéuticas, de desarrollo de fármacos que están dirigidos a mecanismos neurobiológicos específicos, terapias génicas que incluyen modulación y expresión de genes de riesgo, biomarcadores predictivos, perdón, herramientas que nos van a ayudar a anticipar el desarrollo y respuesta frente a los tratamientos, los algoritmos, ¿sí? Recuerden que la prueba ADIR-R tiene algoritmos que integran muchos de estos casos múltiples datos biológicos para tener una predicción mucho más precisa, ¿sí? Y intervenciones preventivas, ¿ya? Estrategias que se van a utilizar para modificar el curso de neurodesarrollo en población de alto riesgo, intervenciones prenatales de los primeros meses de vida, ¿sí? Y conclusiones de lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Conclusiones que hemos visto el día de hoy. Primero, complejidad neurobiológica. El autismo, como conclusión, es una condición de origen neurobiológico multifactorial. No hay nada que hacer.
Ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Existen diversas vías biológicas que convergen en fenotipos clínicos similares y en muchos de los casos no son iguales en toda la población infantil. El enfoque multidisciplinar que hemos visto, existe la necesidad de que se colabore entre especialistas, incluyendo hoy en día trabajadores sociales y genetistas, ¿sí? Y que eso logre, de cierta manera, integrar conocimientos genéticos, neurológicos y conductuales. La traslación clínica siempre será un reto en intentar descubrir, convertir los hallazgos básicos en aplicaciones cada vez más prácticas, desarrollando intervenciones basadas en mecanismos neurobiológicos, ¿sí? Con psicoterapias cada vez más efectivas y cada vez más diversas. Y finalmente, ¿sí? Las preguntas que pueden haber abiertas, ¿sí? Múltiples interrogantes quedarán después de esto, pendientes que girarán en torno al desarrollo cerebral en TEA. Habrá necesidad de continuar las investigaciones para generar respuestas mucho más efectivas, ¿sí? Creo que con eso prácticamente hemos terminado, ¿sí? Lo que es precisamente la primera clase de la neurobiología, ¿sí? Entonces tenemos apenas 7 minutos para finalizar. Quisiera que por favor, si pueden abrir cámara las personas que están presentes, espero que no se me hayan dormido, ¿sí? Y estamos dispuestos a las preguntas, comentarios y opiniones. Ahí abrió la cámara Lucy. ¿Qué pasó con María Pérez? Creo que está ya en el séptimo sueño. Sí, Rocío Mejía por ahí abrió la cámara. Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas noches. Te escucho. No, doctor, todo está entendido. Tendría que yo investigar un poquito más porque la verdad es que recién estoy iniciando y no, todo está muy bien. No hablé en chino mandarín. No me logré expresar en chino mandarín, ¿sí está claro? Sí, sí, doctor, sí está todo claro. Bueno, me alegro muchísimo. Y no te preocupes porque hay las cosas que lo vamos a ir desglosando en el largo de este diplomado, pero esa es la forma correcta, ¿sí? Lo que estamos haciendo es corrigiendo errores, esa es la forma correcta, por eso estamos apenas 13 personas. No quiero yo 30, 40 ni 50 porque como es práctico, y en el transcurso de esta semana les voy a enviar el test para que lo vayamos conociendo, se familiaricen, sí, un poquito, porque realmente vamos a tener mucha práctica, vamos a ver mucho material, vamos a ver mucho plan de intervención. Y si no conocemos esto, realmente va a ser como una vez dijo la famosa frase de Simón Bolívar, he arado en el mar. Muchas gracias por tu opinión, por tu comentario, mi estimada Rocío. Vemos que dice Lucía Delgado que por ahí abrió la cámara. Mercedes Quiñones que abrió la cámara. Sí, ¿qué dice Mercedes? Puedes hablar. Bueno, no quiere hablar María Mercedes Quiñones. ¿Qué dice con Lucía Delgado? Lucy, Alison, Alison Robalino, Cruz Mera, Elvis Varillas. A ver, Elvis. Encantado, un gusto, me pareció sumamente fructífero. Me quedo con algunas dudas que ahorita lógicamente me tengo que poner a investigarlas, sobre todo con las pruebas. Discúlpame, pero discúlpame un momento, Elvis, pero no te escucho tan claro. Denme un segundo. ¿Me escuchan mejor, doctor? Sí, ahí está mejor, gracias. Te escuchaba Doctor, con encantado, me gustó mucho. eco. Quedo con algunas dudas, sobre todo con lo que fueron las pruebas. Ya es cuestión de que me ponga a investigarles y ahondar más. Pero encantado, me gustó mucho. Muy bien explicado. Le agradezco. Ya, la prueba les vamos a hacer llegar, ¿sí? No, en el curso de esta semana les voy a hacer llegar la prueba, que es exclusivamente para las 13 personas que están acá, ¿sí? Son pruebas originales y ahí vamos a ir viendo para que lo analicen y luego lo puedan aplicar. Ya, muy bien. Sí, quedo con una duda, doctor.
no sé, valiéndome de su generosidad, las diapositivas, algún tipo de material, algo así nos hacen llegar. Sí, ya la clase va a estar grabada, sí, y las positivas al finalizar, por lo menos el primer mes, para que no se haga tanto, les haremos Ok, llegar para que ustedes tengan, ¿sí? chévere. No sé Bien. si conocías de la neurobiología del autismo. No, mm, mm, no. Hay muchas cosas que lo que tuve fue tomar nota y seguir escuchando para obviamente investigarle y ahondar más en ella. Ya, es que esta es la forma correcta. Muy bien, Elvis, muchísimas gracias por tu comentario. Agradecido, doctor. Feliz noche. Ya, a ver, Cruz Mera, ¿qué pasó con Yasmina? Sí, Yasmina, Cruz Mera, María Pérez, Lucía Delgado. Lucy, ¿estás por ahí? Micaela López. Hola, Micaela. No sé si puedes abrir la cámara y el micrófono. Qué gusto tenerte por acá, bienvenida. No te escucho. Yasmina dice, estoy haciendo dormir a mi hijo. Bueno, espero que le esté haciendo dormir al hijo y no que el hijo le esté haciendo dormir a la mamá. Bueno, a ver, Alison, te escucho. Bueno, luego le doy la palabra a Micaela. A ver, Alison. María Pérez dice, para mí algunos términos científicos son desconocidos, tengo que investigar. Bueno, eso es normal, ¿no? Yo cuando recibí la primera vez neurobiología de manera general, era como estar hablando en chino mandarín, pero ya de a poco, hasta que no se acostumbren, ¿sí? Luego ya prácticamente lo van a dominar, ¿sí? Esa es la neurobiología y ese es el enfoque, ¿ya? Alison, te escucho, buenas noches. Buenas noches, doctor. Nada, muy agradecida por los conocimientos impartidos. Yo también, bueno, tengo que investigar un poquito más y había mucha terminología que, bueno, es nueva para mí. Ya, bueno, perfecto, muy bien. ¿Quién más está por ahí? Nicole dice que no le funciona el micrófono, o si le, Micaela. Buenas noches, profe. Bueno, puedo compartir igual ciertos conocimientos que fueron básicamente nuevos para mí. En otros contextos puedo decir que nos ha explicado usted muy bien en clases porque habían términos de los neurotransmisores que ya tenía como que estas bases con las cuales no tuve que perderme tanto, la verdad. Sí tuve un poquito más de conocimiento en esos aspectos y es interesante el hecho de que cómo va avanzando la tecnología en este punto para llegar a crear y poder modificar ciertas metodologías para este tipo de personas en ese punto. Entonces, para mí, la verdad, fue una clase muy bonita, muy práctica y con muchos conocimientos, la verdad. Entonces, quiero agradecerle por esta apertura porque en cierto aspecto me llevo mucho conocimiento. También algunas cosas me quedaron como que un poquito como para investigar, pero yo estoy consciente de que es algo nuevo y me interesa muchísimo, entonces también para poderlo llevar en práctica. Perfecto, muchísimas gracias. Buen comentario. Gracias, Micaela. Siempre es bueno ver acá a gente realmente que les están motivadas por capacitarse, ¿no? Ya, bueno, Alison dice, pero muchas gracias por este. Bueno, se fue el mensaje. Acá tengo 7 mensajes nuevos, pero muchas gracias por este espacio de conocimiento que son nuevos y considero que el actualizarnos de temas que nos implementan nos ayudará en nuestra vida profesional. Bueno, muchísimas gracias. Ya pueden cerrar la cámara, chicas, muchísimas gracias. Alison, ¿está por ahí? Gracias, Micaela, gracias, Alison. Bueno, por acá ya está. Parece que hay Stephanie, otra allá. Bueno, muy bien. Lucía, no sé si abrió la cámara. Lucy. No. Bueno, muchísimas gracias. Marcamos las 8:57. Si no hay más preguntas, más comentarios, pues agradecerles por su presencia acá. Estamos 13 estudiantes, un número excelente para un buen diplomado. No sé si de pronto se encuentre Eric por ahí, si quiere decir algunas palabras. Eric, ¿está? No. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo día lunes? En esta semana les voy a enviar las 2 pruebas que acabamos de ver. Vamos a hacer ya práctica con el NeuroApp por un lado
Y por otro lado, vamos a ver neurobiología del niño en condición de TDAH, ¿sí? Que es un poquito más complejo, un poco más profundo, y hablaremos mucho del gen 17, ¿no? Recuerden 15, 17 y 21. 15 autismo, 17 TDAH y 21 síndrome de Down. Bueno, no me queda más que agradecerles, desearles un excelente resto de semana. No se olviden que las clases tenemos los días lunes y los días miércoles de 7 a 9 de la noche. Así que todavía están abiertas las inscripciones para este diplomado. Vamos a tener evaluaciones, vamos a ver planes, programas de intervención nuevos, totalmente nuevos. Haremos algunas actividades con inteligencia artificial y las evaluaciones de estas dos pruebas que vimos hace un momento, más otras que son prácticamente las que más se utiliza. Y lo que yo decía, que en ocasiones no se entiende cómo de un momento a otro cambia, especialmente en estas dos. Hablaremos un poquito sobre la escala de O'Connor 3. Manejábamos antes la O'Connor 2 o la O'Connor 3, que es más completa. Y avanzaríamos más ya con planes de programa de intervención en el mes de junio para finalizar en el mes de julio. Recuerden que las clases son lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Bueno, tenemos casi las 9 de la noche. Muchísimas gracias por la presencia. Dios mediante será hasta el próximo día lunes. No quiero despedirme, sino desearles a las madres que están aquí presentes, pues desearles lo mejor. Muchas bendiciones desde lo alto, pues como siempre se sabe decir, madre solo hay única, solo hay una, entonces pues una felicitación, un deseo muy profundo, muy sincero para todas aquellas mujeres que son madres, esposas y compañeras, ¿no? 3 roles realmente invidiables y las únicas que realmente son capaces de dar ese vínculo a los futuros niños y a sus hijos, ¿ya? Muchísimas gracias. Dios mediante será hasta el día lunes en el horario de 7 a 9 de la noche. Que le pasen súper bien y feliz Día de las Madres. Gracias. Feliz noche, gracias.